Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Estamos con temas que son de actualidad, con temas que hacen a la cotidianidad, hacen a un contexto político-económico, también tiene una fuerte repercusión social. Estamos hablando de economía y pandemia, pero también de los efectos que produce sobre aquellas familias que en algún momento de su vida u hoy, actualmente, tienen que seguir alquilando. Se aprobó una ley de alquileres, pero estamos viendo, por ejemplo, hoy por la mañana nos enteramos que prácticamente el 20% de los locales de la provincia de Buenos Aires están cerrados, no se volvieron a alquilar, algunos se fueron para siempre, micro pymes, mini pymes, pymes familiares, negocios. Esto es una parte, porque después están las familias, aquellos departamentos de familia, en los cuales también se puede llegar a decir que está pasando lo mismo. ¿Cuál es la magnitud y cuál es la dimensión? Eso nos lo va a decir Federico López Castromil, quien, ya estuvo charlando con nosotros en otras oportunidades y quien conoce al dedillo qué es lo que está pasando con el tema alquileres, con la ley, si se cumple o no. Vamos entonces a darte la bienvenida, Fede, y preguntarte, sí, ¿qué le está pasando a la ciudad? Sí, a Argentina, ¿qué le está Sí. pasando? Estamos realmente mal. Ya en el día del dictamen de la ley de alquileres yo he hecho todo un estudio donde la rentabilidad para los propietarios ya era la más baja de la historia. En ese momento, el 6 de noviembre, daba el 2,51 de promedio anual, cuando en toda Latinoamérica estaba entre el 5, 6, 7, 8%, y los inquilinos llegaban con lo justo a pagar el alquiler. Entonces yo lo que transmitía a los legisladores que no hagamos pelear a la clase media contra la clase media, Ujú. porque las dos partes la estaban pasando muy mal y la están pasando cada vez peor. Claro. Así que vos lo decías recién con el tema de los locales, donde obviamente acá muchísimos meses donde obviamente la producción fue eh, o nula o bajísima y claramente en muchos de los casos tuvieron que seguir pagando el alquiler. En muchos no, pudieron ponerse de acuerdo ambas partes, pero realmente una situación desesperante en un sector donde desde mayo del 2018 venimos con una caída ininterrumpida mes tras mes. Claro. Ahora, cuando hablamos de números, ¿se puede dimensionar esto? Al menos en términos porcentuales, si es que no tenés una cifra concreta, por decir, no voy a decir con decimales, pero ¿con qué lo graficarías más o menos? A nosotros en marzo, cuando arrancó el decreto presidencial de congelamiento de alquileres y todo el tema del aislamiento y la cuarentena, nosotros decíamos que iba a ser un trabajo muy arduo y que nuestro rol de corredores inmobiliarios iba a tener un papel fundamental, porque íbamos a tener que poner de acuerdo dos partes donde realmente estaban con intereses muy distintos y en una situación muy complicada. Y estoy muy orgulloso de que nosotros, en nuestro rol, pudimos Ujú. ejercerlo demasiado bien. En general, casi todos los índices que dieron en lo que es vivienda, hubo un cumplimiento o una puesta de acuerdo de ambas partes, en donde en los contratos en que intervino un corredor inmobiliario fue casi del 80 y pico, 90%, en lo que es residencial, y eso en un contexto donde es absolutamente adverso. Y de hecho hubo otras estadísticas donde no participó un corredor y fue más complicado que se pongan de acuerdo ambas partes, y el porcentaje fue mucho menor a ese acuerdo que han tenido locatario y locador. Por eso nuestro trabajo lo hicimos, celebro eso de parte de mis colegas y de Ujú. parte de la profesión, pero obviamente tampoco somos magos y podemos resolver y tapar el sol con las manos. Así que se hizo lo que se pudo y demasiado bien. Pero bueno, la situación obviamente es muy complicada en lo que es alquileres, y encima cuando hay una escasa posibilidad de compra, donde no existe el crédito hipotecario. Es uno de los pocos países del mundo donde no tenemos, donde creo que yo no sé qué situación más complicada podemos tener acá. No se puede comprar dólares, no tenés forma de crédito hipotecario, no tenés renta en los alquileres. La realidad es que es una situación muy jorobada, y así todo, bueno, es como jugar con nueve
un partido de fútbol, decía yo. Claro. A ver, hay malabares para llegar al arco contrario. Claro, claro, se entiende. Ahora, yo sé que vos trabajás, que tenés un equipo muy concienzudo, que analiza los temas de la ciudad, que profundiza mucho en la problemática de lo que es, digamos, la realidad de los inquilinos. Yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es una respuesta de perogrullo lo que me podés llegar a decir, pero te lo tengo que preguntar, es decir, ¿cuál es el principal problema que tiene para acceder la gente? Hoy por hoy el tema es que se están trasladando muchos departamentos a la venta por la baja rentabilidad que tienen los propietarios y eso hace que haya menos oferta. Y en un mercado donde la oferta y demanda a veces triunfan, como en todo, Uh-huh. en toda compraventa o en todo contrato, tenés que, cuando hay menos oferta, los inquilinos la pasan peor porque lo poco que hay se alquila rápido y hay una mayor competencia en la posibilidad de alquiler. Entonces, en cambio, yo lo que decía aquel día del dictamen es que quizás hay que dar alguna motivación, algún incentivo, una desgravación impositiva para que mayores argentinos, porque son argentinos que invierten en el país para poder Uh-huh. tener una renta y le da Claro, un habitacional a esas viviendas para que otros argentinos las puedan habitar. Así que me sí. parece que está bueno que haya una política, y también una política pública que no existe en Argentina para que los locatarios estén mejor. Creo que no hay, así como existieron las ATP, o ahora va a ser complicado, ya que siguen extendiendo los decretos, realmente va a ser muy duro para los inquilinos ese paso. Entonces deberían haber alguna forma de desendeudamiento para que los inquilinos estén mejor, porque va a ser difícil, porque cuando más lo alargan y no hay ninguna idea para salir de esto, más que extender un decreto que comenzó en marzo en el medio de un incendio, Claro. es preocupante. Como ciudadano lo digo también, más allá de ser un referente o un personaje del sector Sí, que claro. está muy todo este tema. Me parece que una cosa era el decreto en marzo, Uh-huh. donde estábamos en el medio de la turbulencia, de la tormenta, y otra cosa es en septiembre que se siga extendiendo como si nada pasara, porque hay infinidad de tipos de contratos distintos. No es lo mismo el contrato del monotributista, que la está pasando muy mal, que el de la relación de dependencia, que se le respetó el sueldo, o el contrato que vencía en abril, como el que empezaba en marzo, Uh-huh. entonces, donde era antes de justo de ese decreto. Entonces me parece que hay que trabajar mucho para salir de este congelamiento el 1 de febrero. Y muchos no alquilaron, ¿no? O se fueron a provincia a vivir. Porque uno va por la ciudad y mira la cartelería y es mucho más la oferta de alquileres. Y la estadística te va marcando que claramente cuando algo deja de ser un buen... Pero no, a ver, todo es un contexto mucho más grande que la ley de Uh-huh. alquileres. Esto Sí. es un tema obviamente, de evaluación, un tema de una inseguridad jurídica, un tema de justamente que no hay reglas claras, un decreto que que lo van extendiendo y que no sabes hasta cuándo te van a congelar. Entonces, realmente cuando no tenés reglas claras, ante mayor riesgo y ante una mayor incertidumbre, es obvio que uno va a buscar otro lugar donde poner sus ahorros, porque no dejan de ser los ahorros de la gente. Claro, ¿han caído la cantidad de operaciones que se hacían usualmente? Bueno, en todo sentido, en compraventa, este fue el año de menos cantidad de escritura de la historia, y ya antes de la pandemia, en enero, hubo, por ejemplo, 1.390 escrituras, cuando 2 o 3 años atrás, por ejemplo, un promedio era de 5.500. Entonces, Claro. hubo 4 veces menos de cantidad de escrituras en la ciudad de Buenos Aires y fue antes de la pandemia. Imagínate ahora, todo el año va a haber sido, obviamente, el año de menos cantidad de escrituras. El año pasado ya había sido había batido el récord, y Claro. así venimos hace 30 meses. Por eso, cuando no se venden las propiedades y tampoco sirve alquilarlas, estamos en un embudo que es difícil de salir si no hay una política realmente de incentivos y de seducción para que esto, y de acceso, porque acá hay un problema de acceso grave donde sin crédito hipotecario es muy complicado poder funcionar. Ahora estábamos hablando también de la posibilidad de un nuevo CEDIN, como fue en aquel 2014, Sí. y buscar algún incentivo para que vuelvan a traer la plata al país, muchos que la tienen afuera o que la tienen en el colchón.
Claro. Ahora, Federico, cuando vos hablás, estás hablando de déficit habitacional, estamos hablando de vivienda y la posibilidad de créditos hipotecarios. O sea, ¿qué le está faltando al Estado Nacional? Ya nos quedan 5 minutos. ¿Qué le está faltando al Estado Nacional en materia de políticas activas como para que las personas puedan acceder a una propiedad? Todo, le falta todo, le falta política de largo plazo, política de corto plazo. No hay política de vivienda real, en serio, lógica y con... Pero esto no es una cuestión de un gobierno particular, sí. Es una cuestión histórica en Argentina, sí, donde acá todo es disparatado. El escribano se lleva la plata de los impuestos en un maletín, que no es plata de él, y es todo un disparate, parece el Far West, donde debería hacerse todo con reglas claras, sin manejar dinero, con una cuenta escrow donde de esa cuenta vaya a la cuenta del propietario. Pero para eso se necesitan tantos pasos previos que debería haber una política a largo plazo con un crédito hipotecario lógico, con una inflación de un dígito, y en un corto plazo con una política como se hizo quizás alguna de shock, de desgravación impositiva, porque es lo que o algún blanqueo, que es lo que te hace por lo menos pasar la tormenta. Pero con eso solo no alcanza, si no ves el más allá y no vas a ver el bosque, si estamos siempre viendo el árbol. O sea, no es la economía, sino que es la ausencia de política o de programas o planificación. Son las dos cosas. Todas, el tema es que sí. Porque si vos tenés una inflación, con una inflación alta no hay crédito hipotecario que te vaya a aguantar. Claro. Entonces, es absolutamente una rueda que hay que salir de una vez por todas, pero con una... Me parece que tiene que haber pero eso ya es un tema más, creo que como todo, un tema político donde si cada uno en nuestro sector puede manejar bien la economía, claramente en Argentina no le hemos encontrado la vuelta, o no le han encontrado la vuelta, porque no tenemos que nosotros, que somos ciudadanos de a pie, hacernos cargo de eso, la gente que ha manejado el país, claramente. Es claro. Una lástima. ¿Vos notás que faltan ideas, falta voluntad o falta información a quien se tiene que encargar de esto? Porque también la veo muy quieta la banca pública. Bueno, pero a ver, desde el momento que yo escribí, por ejemplo, con respecto a la ley de alquileres, escribí 600 comentarios de los 24 proyectos de ley que pasaron por mis manos. Y siempre pasaron por las manos los proyectos ya hechos. No hubo una mesa de decir cómo vamos a trabajar de inicio en el laboratorio, hacer la alquimia de las leyes. Y eso ha sucedido creo que en cualquier sector. Le pasó, lo escuchaba, el sector donde vea se quejaban. Le pasó lo mismo cuando hicieron el Código de Planeamiento Urbano. Claro. Los arquitectos, todas las cámaras decían, no nos llamaron para consultar. A ver, yo fui un agradecido y celebro y les agradezco que a mí me consultaron, pero ya con las leyes hechas, y gracias a Dios alguna cosa pude aportar. Como para nosotros del sector fue súper importante que nos sigan respetando como corredores inmobiliarios, como intermediarios entre dos partes, y que no seamos mandatarios solo del propietario como estaban en todos los proyectos de ley. Hubo un montón de cosas importantes para nosotros, para el sector, la incumbencia locativa, y ese rol que se nos destaque en ese artículo 1351 como profesionales inmatriculados, pero la realidad es que me parece que hay que consultar. En marzo, cuando se hizo el decreto, hubiese sido interesante que nos citen para charlar a ver cuál era la mejor medida, más allá de que había que tomar una medida como la que se tomó, pero me parece que había un montón de desperfectos técnicos en ese decreto que podrían haber sido subsanados si hubiésemos trabajado en esa mesa. Y lo mismo en septiembre, 6 meses más tarde, lo único que sea la extensión del decreto, eso te habla la baja de interés de realmente de hacer una política fuerte para este sector, porque me parece que a los inquilinos tampoco les sirve demasiado que tiren la pelota para adelante y después los aumentos que le den. Claro. Pero bueno, me parece que tenemos que hacer un trabajo en conjunto y es una cuestión de voluntad de parte de los que manejan nuestro querido país a tratar de convocar a los que saben en cada materia para trabajar en conjunto y buscando un futuro juntos, como bien, corresponde. Ahora, claro, es más que indiciario lo que acabas de decir, porque yo te puedo asegurar
vos sabés, nosotros cubrimos permanentemente la legislación en el Congreso y por allí no es el primer comentario. Pasa en distintas comisiones que tiene que ver con agricultura, ganadería y pesca, con asuntos marítimos, con puertos, con minería. Entonces, minería. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Que son todos iluminados, que sin consultar a los actores que están en la materia o que son los que más o menos, bien o mal, entre comillas, qué sé yo, digo esto, podrían llegar a emitir algún tipo de opinión, incluso hasta algunos considerados por los diputados indeseables, pero que no es el caso tuyo, por supuesto, porque le salvaste las papas. Pero lo que quiero decir no preguntan nada a nadie. Es una cosa que uno no lo puede creer, ¿viste? A ver, a mí me extraña, porque yo en esto, por ejemplo, yo le decía, yo soy cirujano de dedo gordo en esto, ¿no? Es algo muy chiquito, pero uno sabe muy bien de algo. Sí. Y que estén hablando todos de dedo gordo y ¿viste? A veces está bueno que empecemos a escuchar, y porque uno no sabe de todo. Yo, si me habla, en esta analogía, si uno me habla de dedo índice, yo te digo, no te opero el dedo índice, yo te opero el dedo gordo. Entonces, y digo, a ver, otro que opera el dedo índice. Sí. Y así en los diferentes traumatólogos van operando cadera, hombros o codos. Sí, pero realmente me parece que acá es una lástima que no, porque tenemos un potencial enorme. Yo en este rodaje, en este recorrido, conocí muchísima gente que vale la pena en distintas áreas y a veces están en la tribuna. Sí, es cierto. Doy fe que sos serio en ese sentido por la pasión que le pusiste en las distintas comisiones. No digo increpando, pero sí estableciendo con énfasis criterios, modalidades, ideas, hasta estilos, si se quiere, desde el punto de vista organizacional de lo que era una comisión. Esto imponía una dinámica distinta y ¿por qué no decirlo? Un buen legislador, Federico López Castromil, porque era un aporte permanente. Esto lo vimos todos y esto no es una alabanza innecesaria, ¿no? Al contrario, decíamos, bueno, por lo menos cada vez que terminaba una comisión algo quedaba. Y eso lo vieron todos. Así que, bueno, yo te quiero dar las gracias por tu tiempo, por la seriedad con la cual has venido trabajando y mandarte un fuerte saludo. Gracias. Y seguramente vamos a estar en contacto contigo porque sabemos con la seriedad que estás trabajando el tema. Muchísimas gracias, Aldo. Un placer hablar con vos, como siempre. La verdad que un halago que me digas vos todas estas cosas que me acabas de decir, porque me llegan. Es un acto de estricta justicia, Fede. Bueno, te dejo mi saludo. Buen fin de semana, estamos en contacto. Un abrazo enorme y gracias, estoy siempre acá a disposición. ¿Cómo no? Enorme. Muchas gracias, y sabemos que es así. Bueno, hablábamos con Federico López Castromil, un importante referente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, y por qué no, de esta materia que es tan, no voy a decir complicada, pero sí, créame que tiene sus ribetes, sus aristas como para poder abordar, y bueno, entendemos que es un profesional en la materia, bastante poco aprovechado por los legisladores del Congreso. Creo que hay mucho más para aportar, y entiéndase esto que estábamos hablando en el orden nacional. Sabemos que a todos nos les puede cerrar algo. Yo lo que festejo fue la posibilidad de que entre inquilinos, y en el caso de López Castromil, lo que es la Cámara Inmobiliaria Argentina, se haya podido llegar a un acuerdo y haber consensuado una ley que fue muy difícil sostener en términos discursivos, y que de alguna manera dio este resultado. Quiero decirlo porque hay cosas que no se ven. Por allí nosotros somos actores privilegiados y vemos cosas que usted no ve. Pero esto no quiere decir que no se pueda enterar, para eso estamos acá, y de hecho confiamos mucho en la palabra, tanto de Castromil como de otras personas que estuvieron allí colaborando en esta ley. Así que desde aquí, desde el canal de TV del diario digital Conclusión, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dice que nos vemos en la próxima. Chau, hasta luego, hasta el próximo capítulo.